Como ya estamos conversando, se me fue. Eh, Estábamos habíamos terminado de revisar la semana pasada el ejercicio 4, el de glicerina y acetona. O sea, calcular la fracción molar de la glicerina, acetona y también agua. Si esto es una solución acuosa. Hoy día toca revisar desde el 5 en adelante. ¿Qué han visto en clase? ¿Hasta dónde alcanzaron a ver? No me metí a la clase, me digo como flejerito, estaba estudiando. Sí, pues sí, eso se hace. ¿Y eso qué implica? ¿Partió desde lo teórico o partió con normalidad y molaridad? Ah, está bien, pues. Entonces podemos avanzar sin ningún problema. Por supuesto, aquí está, vamos a intentar explicarlo lo mejor posible, cosa que sea. De hecho, el PPT creo que está bien autoexplicativo. Ustedes lo ven y lo deberían entender. Ya, ya. Mi gana cerrada está como incómodo. Tiene sueño. Ya, entonces, vamos con el 5. Dice, eh, ¿qué cantidad de cromato de sodio expresado en gramos masar? Se necesita masar para preparar una solución acuosa de 250 ml al 0,2 molar. Entonces, bueno, primero la masa de cromato de sodio. Cromato de sodio, cromato de potasio. La masa de cromato de sodio es esa, ¿ya? Para tener un dato ya ahí a la mano. Y nos dicen que hay que preparar una solución de 250 ml, por lo cual la vamos a pasar a litro, dado que la molaridad es moles por litro, moles dividido en litros de solución. Como decía, molaridad es moles partido de litro de solución, por lo tanto el cálculo de moles es la concentración molar por los litros, eh, que nos va a dar 0,05 moles. Están aquí, ¿ya? Mientras que mol es igual a gramos por partido de masa molar. Si lo arreglamos un poquito, los gramos es igual a los moles por la masa molar. Y por lo tanto, multiplicando los moles por la masa molar, vamos a obtener 8,1 gramos de cromato de sodio. Y ese es el resultado final. Oh, pero no sé. Yes. Sí, no está tan difícil, ¿cierto? No se ve tan complicado. De hecho, no lo es solo convertir. ¿Se entendió? Sí, dígame que sí, por favor. Un hombrito. Buena. Sí, era rapidito, ¿cachai? De molaridad pasarlo a mol, multiplicando, y de moles para pasarlo a gramos. No. Luego, en el 6. En el 6 dice, calcula la molaridad de una solución, solución, un detalle. Calcula la molaridad de una solución acuosa preparada disolviendo 1,89 gramos de sulfato de sodio y completando un volumen final de 86 ml. Aquí las cantidades ya son más pequeñas.
1,86, o sea, 1,89 gramos y 86 ml. Vamos viendo. Primero, sulfato de sodio. Ahí está su masa, 142 gramos por mol. 86 ml, al igual que en el anterior, el volumen en ml lo pasamos a litros. La cantidad de moles se calcula como los gramos partidos en la masa molar, como lo vimos delante. Y aquí sería 1,89. Dije 0,89, 1,89, ¿cierto? Yo me fijé, sí. 1,89 gramos dividido en la masa molar nos da la cantidad de moles de sulfato de sodio. Oh, ¿dónde está el mouse? Ahí está. Y dividiendo las moles calculados en los litros, calculados, nos da la, la molaridad, la concentración molar, que es 0,155 molar, o mol por litro. Y eso tampoco era tan difícil, era bien directo. Como para revisarlo rapidito, esto es como básicamente como para entrar en calor. ¿Ya? Para ir cachando rápidamente cómo se hacían los cálculos. Un poco más latoso, pero tampoco tanto más. Una solución de ácido sulfúrico 1,52 molar, calcular el porcentaje peso-peso y molaridad. A ver, pues, ¿cómo lo haría? O sea, venga a tiro. Listo. Pero, pero una explicación rápida. A ver, te voy a habilitar el anotar. Y ahí están habilitados para anotar. Foto mata la rápida. ¿No? Claro, va por ahí. Ya. La concentración molar lo que dice es que tenemos 1,52 moles de ácido sulfúrico en 1 kilogramo de solvente. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la masa de ácido sulfúrico, por lo que podemos calcular la cantidad de gramos, la cantidad de gramos de soluto, que en el fondo es multiplicar la cantidad de moles por la masa de ácido sulfúrico. Como los gramos de las soluciones, gramos de soluto más los gramos de solvente, tenemos que sumar los 148,96 y el kilogramo, que son 1000 gramos de solvente, vamos a obtener la solución, los gramos de solución
de, o sea, los gramos de la solución. Por lo tanto, con el porcentaje, 148,96 dividido en lo que es en la suma de los dos, por 100 vamos a obtener el porcentaje masa-masa, que está ahí. Luego, para continuar, debemos calcular la molaridad. Y la molaridad, en este caso, cuando nos entregan una densidad, sí que podemos asumir que la densidad es 1. Y eso casi siempre ocurre así. Cada vez que nos informa el valor, se puede asumir que la densidad es 1, a no ser que los profes indiquen lo contrario. Pero eso normalmente se explicita en los ejercicios. ¿Ya? Eh, es decir, que si la densidad es 1, podemos obtener. Eso de ahí lo copié tal cual directo de un solucionario que hizo un profe Gonzalo hace un tiempo. No sé si está correcto. Bueno. Lo que nos indica acá es que los gramos de solución son iguales a los ml de solución. Por lo tanto, esto se puede pasar a litros. 1100 y tantos ml dividido en 1000, vamos a obtener 1,148 bla. Y en el fondo se aproxima a 1,149 litros. Teniendo los gramos, o sea, teniendo los moles iniciales que eran 1,52, dividido en esa cantidad de litros, tenemos que la molaridad es 1,322 molar. Es 1,322, bueno, sí, molar por litro de ácido sulfúrico. ¿Ya? Yo decía aquí delante, la densidad es igual a masa partido en volumen, por lo que el volumen debiese ser la masa partido en la densidad. Y por lo tanto ahí se está multiplicando. No, es esto. Como insisto, como dije en un principio, como eh, como no se explicita la cantidad, o sea, el valor de la densidad, se puede asumir que es 1. ¿Alguna duda? ¿Alguien que se llegue a alguna duda? Se va. Estoy. Muy bien. Ah, ya, te quedaste dormido. Nadie tiene duda, ¿cierto? En el procedimiento. Si no, lo puedo explicar de nuevo con otras palabras. Bueno, ya bacán. El siguiente, igual los siguientes son más o menos de la misma idea. Calcular tal y tal cosa. No no es mucho más la diferencia. Por ejemplo, aquí dice que se dispone de una solución acuosa de carbonato de potasio al 69% peso masa masa. Es lo mismo. De densidad 1,12. En este caso aquí sí se explicita el valor de la densidad. Por ende hay que utilizarlo. Y dice, calcula la molaridad, la fracción molar, la normalidad y la molaridad de dicha solución. Nos entregan acá el valor de la masa molar del carbonato de potasio. Entonces, vamos con el primero, que es la molaridad, que es lo primero que pide. Desde el porcentaje masa-masa se puede deducir que tenemos 69 gramos de soluto, en este caso es carbonato de potasio, en 100 gramos de solución. ¿Ya?
Con eso, nosotros podemos hacer la resta entre los gramos de solución y los gramos absolutos para obtener los gramos de solvente. En este caso dice que es una solución acuosa, así que el gramo de solvente es agua. En el fondo son 31 gramos de agua. 31 gramos, eso como la molalidad, lo calculamos un rato atrás, es moles de soluto dividido en kilogramos de solvente. Aquí tenemos que pasar estos 31 gramos de agua, pasarlo a kilogramos. Entonces lo dividimos por 1000 y nos quedaría 0,031 kilogramos de solvente. Para calcular los moles, mol dividido en la masa molar, 69 dividido en 138,2 nos da 0,499 o 0,5 si lo quieren aproximar, no hay problema. Y se calcula 0,499 dividido en 0,031, mol partido en kilogramos solvente. Y nos da que la molalidad es 16,1 molal. Valga la redundancia. 16,1 molal de carbonato de potasio. Mientras que para calcular la fracción molar hay que tener en claro esos dos datos. Primero, los gramos de carbonato de potasio, que vendrían siendo los gramos de soluto, y los gramos de agua, que son los gramos de solvente. Se calculan los moles de cada uno. Bueno, eso ya estaba calculado, pero también lo hicimos de nuevo. Se calculan los moles de agua, porque como es fracción molar, hay que pasar toda esta masa de gramos, hay que pasarla a moles, dado que la fracción molar son los gramos de algo, soluto o solvente, dependiendo de la fracción que se esté calculando, dividido en los moles totales, que es la suma de los dos, mol, soluto más solvente. En este caso aquí sale el carbonato de potasio, que es el soluto, vendrían siendo los moles de soluto, los moles de carbonato de potasio divididos en la suma de los dos, de carbonato de potasio más agua, soluto más solvente. Y eso nos da que la fracción es 0,225. Se puede calcular también la fracción molar del agua, que es los moles de agua divididos en los moles totales, la suma de ambos. Al igual que la anterior, de la misma manera, pero ahora solo cambiando los moles arriba, utilizando los moles del solvente. Y ahí está el valor, 0,775, que si nos ponemos a comprobar si este resultado está bueno, lo único que hay que hacer es que la suma de estos dos tiene que ser igual a 1 y se cumple. Más fácil pudo haber sido que como teníamos los moles como teníamos esta fracción molar, 1 menos eso nos debería haber dado la fracción molar del agua. Pero no está de más hacer los dos cálculos para recordarlo. Clarito, ¿cierto? No creo que no se perdieron en esta cuestión. Vamos bien, avanzando, ¿no? Sí, debe dar 1 o muy cercano a 1, así como 0,9999999. Esa es la idea. Ese es el resultado de la densidad. Ya lo vamos a utilizar. Pronto vamos a utilizar la de la densidad. En estos momentos no ha sido necesario, básicamente. Pero ya para los otros cálculos sí. Nos entregan 8. Oh, ¿qué pasó? Ahora nos preguntan por la normalidad. Y como dato inicial que teníamos al comienzo del ejercicio, era que es la masa molar del carbonato de potasio. ¿Dónde están? Siempre se me olvida. Para calcular la normalidad no lo anoté aquí a buenas y primeras, pero la normalidad, como lo deben haber visto en clase, es igual a los equivalentes gramos partido en los litros de solución.
los equivalentes gramos. Yo aquí le pongo equivalente, pero en el fondo hace referencia a lo mismo, porque si no me cuesta mucho escribir. Los equivalentes gramos vendrían siendo los gramos de soluto dividido en el peso equivalente. Y para calcular el peso equivalente, se hace de esa manera. Es la masa del soluto dividido en la cantidad de equivalentes. Estos son el número de equivalentes que presenta la molécula. ¿Y cómo uno sabe cuánto es eso? Se fija principalmente en el primer elemento. En este caso tenemos potasio. El potasio es del grupo 1 y tiene carga más 2, pues tiene carga más 1. Como en este caso son 2, solo los potasios van a tener 2 cargas positivas. Y por eso aquí abajito aparece un 2. Porque la cantidad de equivalente o la cantidad de carga positiva, la cantidad de carga en el fondo que se comparte entre la especie positiva y la especie negativa es 2. ¿Ya? Si hubieran tenido valores diferentes, por ejemplo, el H3PO4, chula, qué feo se ve. Oh, no. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, valores distintos, H3, o sea, otra molécula distinta, H3PO4, ¿ya? Entonces el compuesto así solo se considera el valor positivo. Siempre abajo en la cantidad equivalente se considera el valor positivo o un valor entero. Porque, como digo, es la cantidad de carga compartida, los equivalentes compartidos. El carbonato de potasio, este numerito de acá, porque el potasio tiene carga más 1, este numerito de acá nos indica que hay 2. Por lo tanto, son 2 cargas las que están compartiendo. En este caso, el hidrógeno también tiene carga más 1, pero son 3. Así que la cantidad de equivalentes que presenta esa molécula, de equivalentes, es igual a 3. ¿Ya? Y si quisiéramos calcular el peso equivalente respecto al ácido fosfórico, por ejemplo, sería la masa del ácido fosfórico dividida en 3. Igual esto se va a ir desarrollando a medida que se va haciendo el ejercicio, pero era para que lo tengan en claro. La normalidad, entonces, se calcula como los equivalentes partidos a los litros, los equivalentes se calculan los gramos partidos en el peso equivalente, y el peso equivalente es la masa dividida en la cantidad equivalente. La cantidad de equivalentes puede ser, vamos a anotar aquí, la cantidad de equivalentes pueden ser la cantidad de hidrógenos presentes en una molécula, puede ser la cantidad de electrones en una redox, en una semireacción. Y ojo, eso no es una semireacción. Y me acuerdo que era algo más. Y la cantidad de OH, para el caso de las bases, o las moléculas que presenten OH. De esas 3 maneras se puede encontrar la cantidad de equivalente. ¿Ya? No, se considera por semireacción. Bueno, continuamos. Voy a borrar aquí. Lo bueno es que esto queda grabado, así que cuando ustedes lo vean la grabación, van a poder tener estos datos que yo rayé acá. Pero para continuar necesito borrar.
Entonces, nos piden calcular la normalidad y el primer cálculo que se hace es el peso equivalente, la masa molar del carbonato de potasio. Emi, cuéntame, que Hola. levantaste la mano. Sí, lo que pasa es que tenía la duda ahí por el 2 es que si hubiera sido otro número se tiene que multiplicar por la carga al final. Claro, por Ay, ejemplo, aquí hubiera habido calcio, que el ujú. calcio tiene carga más 2, habría sido 2 por la carga del calcio. Y serían 4 equivalentes y aquí abajito se pondría un 4. Ya, ya, perfecto. Ya eso era. Gracias. Ok, masa molar del carbonato de potasio dividido 2 vendría siendo el peso equivalente a 69,1. Ahora, la cantidad de equivalentes gramos, que fue lo que les dije antes, que les puse la formulita de antes, que son los gramos divididos en el peso equivalente, nos da que aproximadamente es 1. Un equivalente gramo por un equivalente gramo de carbonato de potasio. Según la densidad, a ver, según el porcentaje masa-masa, nosotros teníamos 100 gramos de solución. Y aquí es donde entra la densidad. Porque si teníamos gramos de solución, que es masa, necesitamos calcular los litros de la solución, el volumen. Por lo tanto, lo metemos en la fórmula de la densidad. Como les explicaba antes, la densidad es igual a la masa partido en el volumen. El volumen vendría siendo la masa partido en la densidad, o sea, los 100 gramos de solución dividido en 1,12. Y eso nos da 86,28 ml. Esos 86,28 los pasamos a litros, aproximadamente 0,0863. Y dividiríamos o sea, se dividen los equivalentes, que en este caso es 1, en el volumen calculado. Y nos quedaría que la concentración normal es 11,59 de carbonato de potasio. ¿Alguna duda? ¿Alguien se perdió? ¿Le explotó el cerebro? Yo creo que con eso terminaban de despertar, ¿cierto? A pesar del frito. Porque si te fijas arriba, en la información de que nos entrega el ejercicio, el único dato de dónde sacar los valores de soluto, solvente y solución es desde el porcentaje masa-masa. Y el porcentaje masa-masa se define como la cantidad del porcentaje en gramos de soluto respecto a 100 gramos de solución. En este caso son 69%, así que serían 69 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por eso nosotros podemos ocupar la solución como 100 gramos. Sí, que lo vimos delante. Mira, volvamos atrás. Aquí está. Eh, nosotros tenemos esto. 69% masa-masa equivalen a 69 gramos de carbonato de potasio en 100 gramos de solución. Y a partir de este dato, nosotros podemos tener 69 gramos de carbonato, 69 gramos de soluto y 100 gramos de solución. Mediante la resta nosotros podemos tener la solvente. Por esta información que nosotros podemos deducir desde el porcentaje, es que podemos hacer todos los demás cálculos. Porque se asume este como soluto, dice soluto, este como soluto y ese como solución. ¿Está? Qué bueno, me alegro que haya quedado clarito. Normalmente uno se pierde en eso y ocurre es más frecuente de lo que uno cree. Ya, avanza. Luego finalmente ya calculamos la normalidad, ahora nos toca calcular la molaridad.
la masa de carbonato de potasio es 69 gramos, eh, la solución es 86,28 ml, lo que es 0,0863 litros, que lo calculamos recién para la normalidad, y tenemos que, hay que calcular los moles, que son 0,499 moles de carbonato de potasio, y aquí lo calculé de nuevo porque de antes lo calculamos, pero por la cantidad de información que hicimos, la cantidad de cálculos que ya hemos hecho, se pudo haber perdido la información. Así que se calcula de nuevo simplemente. 69 gramos partido en masa molar es igual a 0,499 moles de carbonato de potasio. Mol partido en litro, 0,499 dividido en 0,0863 nos da 5,78. Y si se fijan, ese valor de I de la molaridad es igual a la mitad de este valor que está acá, o aproximadamente la mitad del valor que está acá. Hay una fórmula que la vamos a utilizar más adelante, que es esta. Qué mal escrito. Molaridad, o sea, normalidad es igual a molaridad por equivalente. En este caso vendrían siendo los equivalentes de la molécula, que son dos. Carbonato de potasio dijimos que tenía dos. Molar 2 por esto, 2 por la molaridad, nos debiese dar aproximadamente el valor de la normalidad. Más adelante la vamos a utilizar para simplificar los cálculos y no hacer esto a cada rato. Nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar esta sesión y voy a abrir otra para que continuemos ya. Dar una solución de sulfato cúprico disolviendo en agua, 0,5 gramos de sal pentahidratada y completando un volumen de 50 ml. Calcula el porcentaje peso-volumen, la molaridad y la normalidad de la solución resultante expresada como sal anhidra. Y se pregunta si existe alguna diferencia con la molaridad expresada como sal hidratada. Vamos por partes. Primero, los datos que nos dan nos dicen que tenemos sulfato cúprico pentahidratado, que es esa fórmula grande que está ahí, por 5 aguas. El hecho de que diga pentahidratado significa que el material, que el compuesto absorbe agua, es decir, que atrae a esas moléculas de agua. Es como cuando la sal se forma pelotita, terrones de sal, son propiedades higroscópicas, absorbe agua. Y se considera, para efectos de cálculo, dentro de la masa molar. Por otro lado tenemos el sulfato cúprico anhidro, que es la fórmula sin las moléculas de agua. Y acá abajo tenemos las masas. Para el caso de la sal pentahidratado, son 2,49,5 gramos. 2,49,5 gramos. Y para el sulfato cúprico solo es 159. Entonces, tenemos la sal hidratada y hay que calcular el porcentaje peso-volumen. El porcentaje peso-volumen es la masa del soluto dividida en los ml de solución. Nos dicen que la masa del soluto es 0,5, los ml son 50 y es llegar y reemplazar. Por lo tanto, el porcentaje masa-volumen o peso-volumen es 1. Luego nos piden calcular la molaridad. Como esta es la sal, como estamos haciendo el cálculo para la sal hidratada, es 0,5 gramos dividido en los 249,5. Y nos da ese valor por 10 a la menos 3 en moles. 2,004 por 10 a la menos 3 moles de sulfato cúprico pentahidratado. Y luego, para calcular la molaridad, simplemente se divide en los litros. Nos dicen que tenemos 50 ml, pero nosotros al dividirlo en 1000, ya hemos hecho este cálculo varias veces, así que yo aquí lo reemplacé aquí directo. 50 dividido en 1000 es 0,05. Por lo tanto, los moles calculados divididos en 0,05 es 0,04 molar de la solución pentahidratada. Y la normalidad, el peso equivalente, hay que calcularlo de acuerdo a la cantidad de equivalentes que presenta la molécula. Son 2. 249 dividido 2, 124,75. Se calculan los equivalentes. 0,5 gramos dividido en 124,75. Y después se calcula dividido en el volumen. Y nos da que la normalidad es el doble,
de la cantidad de normalidad, o sea, 0,0. Normalidad el doble que molaridad, 0,08. ¿Duda? ¿No? ¿Sí? Ya, bueno. Ahora podemos hacer el cálculo para la solución anhidra, bueno, o sea, para la sal anhidra. Tenemos que 0,5 gramos de la sal hidratada en 2,49 en 159 gramos, que es la masa molar de la solución anhidra, ¿cuánto es? Y nos da ese valor que está ahí, 0,3196 gramos de la sal anhidra. Al calcular el porcentaje masa-volumen, para calcular el porcentaje masa-volumen vendría siendo los gramos absolutos, los 0,3196, dividido en el volumen. Oh, tengo una duda delante de la normalidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la normalidad? ¿Dónde está? Ahí. Sorry, me embolé y no lo leí. ¿Qué pasó con la normalidad? Bueno, lo explico de nuevo. En la normalidad, puta. Es porque ocupaste la masa molar para sacar el peso equivalente. Sí, pues ahí está. 249,5. Esa es la masa molar. El peso equivalente es la masa molar dividido 2, pero en este caso son dos equivalentes presentes en la molécula. Nos da ese valor que está ahí, 124,75. Los equivalentes vendrían siendo los gramos partidos en el peso equivalente. Nos da ese valor de ahí por 10 a la menos 3, 4,008. Y la normalidad es ese mismo valor, 4,008 por 10 a la menos 3, dividido en el volumen. Espérenme un poco. Ya, volví. Sorry, que mi gata está enferma. Eh, bueno, y ese es el valor de la normalidad. Para la sal anhidra, tenemos que se recalcula esta masa de la sal hidratada haciendo la relación entre la masa hidratada y la masa molar. 0,5 gramos, que era lo que nos entregaba el ejercicio, dividido en la masa de la solución hidratada, 249,5, es igual a X, partido en la masa de la solución anhidra, o sea, del compuesto anhidro, 159,5. Y se obtiene ese valor que estaba ahí, este de acá. Ese valor que está ahí. Porcentaje eh, porcentaje masa volumen, gramos de soluto partido en eh, volumen de solución, 100. Utilizamos el valor calculado dividido en los 50 ml por 100 y nos da 0,639% masa volumen. Me desconcentré. La molaridad es esos gramos calculados, 0,3196 dividido en la masa molar de la solución del compuesto anhidro, 159,5. Y nos da un valor más chico, esto que está acá.
Luego se divide por el volumen, al igual que en la parte anterior, y se calcula la molaridad. Y si se fijan, el valor es igual. Pasó el gas. Pero es temprano, hace rato que siempre nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo pasa tan temprano? Bueno, la normalidad es equivalente, 259,5 dividido 2, que es la masa molar de la cuestión de anhidro. Los equivalentes vendrían siendo los gramos calculados, partido en este y peso equivalente que se calculó. Y finalmente la normalidad vendría siendo estos equivalentes calculados, que en el fondo son los mismos que en el cálculo anterior, dividido en 0,05. Y eso nos da la misma normalidad. Tanto la molaridad como la normalidad para la sal anhidra como para la sal pentahidratada son las mismas. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer este reajuste en un principio entre que tenemos 0,5 gramos respecto a la solución hidratada y la otra cantidad respecto a la sal anhidra. Entonces, lo único que cambia finalmente va a ser el porcentaje masa-masa, que es la que relaciona estos dos valores. O sea, masa-volumen. Sí. Vamos a hacer. ¿Alcanzaron a ver esto del cálculo de gases? Ah, pero no, eso es estequiometría. Ya estamos como en la hora SOSI. Son las 9:30. ¿Qué hacemos? ¿Vemos el control al tiro? Y después vemos o sea, ¿vemos el control al tiro o vemos este ejercicio y después vemos el control? Eso lo deben haber visto en estequiometría. Las condiciones normales de presión y temperatura. Y eso deben haberlo visto. Claro que lo vimos. Sí, yo le hice eso. Eh, ya. El ejercicio entonces y después vemos rapidito el seminario. Somos poquitos, no creo que no demoremos tanto lo del seminario. Aló. Por esas cosas no me estoy quedando pegado, ¿cierto? Ah, ya. Ya. Es que anoche tuve problemas con el internet. Entonces no sabía. Dele, dele nomás. Voy. Entonces, se dice que se prepara una solución de amoníaco gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura, disolviendo eh, 12,32 ml y completando un volumen final de 250, del cual la densidad de la solución resultante es 0,984 gramos partido en ml. Calcular el porcentaje peso masa-volumen, peso-volumen, masa-masa, molaridad y normalidad de la solución. Vamos por partes. Primero, hay que dejar claro que por ser una especie gaseosa, eh, en condiciones normales de presión y temperatura, se considera que un mol del gas ocupa 22,4 litros. Por lo tanto, si un mol ocupa esa cantidad de litros, los 0, o sea, los 12,32 ml, que aquí está expresado en litros, no sabemos cuánto ocupa y es lo que hay que calcular. En el fondo es X. X es 5,5 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco. De esos moles se multiplica por la masa molar, que es 17, y tenemos que hay 9,35 por 10 a la menos 3 gramos de amoníaco.
Y el porcentaje de masa-volumen finalmente es esos gramos que se calculó, los 9,35 por 10 a la menos 3, dividido en el volumen total, que son 250 ml, es el volumen de la solución, y nos da que el porcentaje de amoníaco, porcentaje peso-volumen, es 3,74 por 10 a la menos 3. Es muy chico, pero sí pueden dar porcentaje por 10 a la menos 3. Aquí es el ejemplo. ¿Ya? No, se me perdió el mouse. Por otro lado, el porcentaje masa-masa se calcula a partir de, o sea, con base a los gramos absolutos a partir de los gramos de solución. Pero de acuerdo a la información que tenemos, solo tenemos el volumen de la solución. Por lo que utilizando la densidad, lo pasamos de esos volumen, lo vamos a pasar a gramos. Y de 250 ml vamos a obtener ahora 246 ml. O sea, perdón, 246 gramos de solución. Y es así como podemos calcular el porcentaje de masa-masa. 9,35 por 10 a la menos 3 gramos dividido en 246 por 10. Y eso nos da 3,8 por 10 a la menos 3. Ese valor es un poco mayor, dado que al traspasar de ml a gramos, el valor se disminuyó. El valor disminuyó de solución al hacer el cambio de unidad. Y ahí está. Bueno, siguiendo con estos datos, pues, tenemos que, seguimos con lo mismo. Ahora ya tenemos el porcentaje de peso-volumen, tenemos el porcentaje de masa-masa, ahora hay que calcular molaridad y normalidad. Y con eso podemos sacar, a partir de la misma información que nos entrega el ejercicio, que una especie gaseosa en condiciones normales, se considera que un mol de esa especie, de ese gas, ocupa 22,4 litros. Por lo tanto, se calculan los moles, que es el mismo que calculamos delante. Y como tenemos el volumen en ml, lo pasamos a litros, que es de 250, son 0,25 litros. Y nos va a dar que la molaridad es 2,2 por 10 a la menos 3. Por otro lado, la normalidad. ¿Se acuerdan que antes les dije? Hicimos el cálculo de molaridad y normalidad en otro ejercicio, creo que fue en el anterior. Ya ni me acuerdo. Pero que se podía utilizar esta expresión, normalidad es igual a la molaridad, perdón, por la cantidad de equivalentes, por la cantidad de electrones presentes en esta molécula. Para el caso del amoníaco es 1, dado que puede adquirir un solo protón. Y por lo tanto, la normalidad va a ser igual a la molaridad. Y la normalidad sería 2,2 por 10 a la menos 3 para la solución de amoníaco. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Igual esto es como para darle una vuelta, porque asumo que, no es que asuma, pero eh, no sé si lo han estudiado a cabalidad. ¿De dónde sale el...? Nos dicen que el volumen de la solución es 12,32 ml. Así que dividiendo por 1000 va a dar ese valor. No, no se considera que es una, porque el nitrógeno adquiere un protón. En el caso del amoníaco es así. Es el único caso que yo sé que es así. ¿Ya? No sabría decirlo de otra manera.
¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda para dar paso a la revisión del control? Ok, bueno, después viene el ejercicio. De hecho, este es el último ejercicio del seminario, el ejercicio 11. Es medio larguito, también tiene varios pasos, pero con este ya terminaríamos el seminario de soluciones 1. ¿Qué hora es? 9:38. No, no creo que alcancemos a verlo. Aunque igual sí. Ya si igual puedo llegar tarde a la otra cuestión. Solo tengo que ver a los cables. ¿Lo vemos? Ya. Dice, se mezclan 30 ml de una solución de ácido sulfúrico 0,3 molar con 50 ml de una solución acuosa de hidróxido de potasio 0,4 molar. Determine primero cuál de los dos reactivos queda en exceso. Para poder calcular eso, tenemos que calcular los moles de cada uno, los moles de ácido sulfúrico y los moles de hidróxido de potasio. Entonces, mol es igual a la molaridad por el volumen. Y aquí se consideran los volúmenes, el volumen de cada uno, de cada solución. Primero, o sea, de cada solución por separado. O sea, 30 ml por, o 30 ml o 0,3 litros por la molaridad, mol partido el litro, como se ve ahí. Y vamos a obtener 0,09 moles de ácido sulfúrico, mientras que para el hidróxido de potasio vamos a tener 0,02. Luego, se hace una relación, o sea, podemos escribir, tener la ecuación que ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de, un mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de hidróxido de potasio, formando sulfato de potasio y 2 moléculas de agua, 2 moles de agua. Entonces, se puede tener, se genera una relación entre que un mol de ácido sulfúrico son 2 moles de hidróxido de potasio. Por lo tanto, podemos hacer el mismo cálculo o expresar el mismo cálculo respecto de la cantidad de moles calculados hace poquito, en unos pasos atrás. 0,09 moles de ácido sulfúrico con cuánto va a reaccionar de hidróxido de potasio. Y el valor es 0,018. Si se fijan, este valor que está aquí, que es lo que va a reaccionar, es menor que este valor que está acá, como lo hicimos en el seminario de estequiometría hace ya un tiempo atrás. Tenemos que los moles de hidróxido de potasio calculados son menores a los moles disponibles. Por lo tanto, se considera entonces que el reactivo limitante es este que está aquí. Y por lo mismo, el reactivo en exceso es el hidróxido de potasio, porque va a sobrar hidróxido de potasio. Entonces, hacemos una tabla para comparar esto. Tenemos que al inicio hay 0,09 moles de ácido sulfúrico y 0,02, yo aquí puse 20, pero en el fondo es 0,02, es lo mismo, moles de hidróxido de potasio. En la reacción, cuando ocurre el momento de la reacción, se colocan los valores, para recordar, por supuesto, se colocan los valores eh, de cada reactivo que va a reaccionar, o sea, los 0,09 moles de ácido sulfúrico con lo calculado, 0,018, esto que está aquí. Y finalmente, cuando termina la reacción, es la resta. Lo inicial menos lo que ocurre en la reacción de ácido sulfúrico no sobra, porque es el reactivo limitante, porque el reactivo limitante es aquel que reacciona en exceso, así que no debe quedar en los reactantes, mientras que el de hidróxido de potasio sí. 0,20 dividido en 0,18 nos da 0,02, que son los valores que están aquí en la tablita, ¿verdad? Nos da 0,02 moles en exceso de lo que sobra. Por lo tanto, como dice acá,
reaccionan 0,009 moles de ácido sulfúrico con lo que venía diciendo hace un rato, con 0,018 moles de hidróxido de potasio, quedando como reactivo en exceso 0,002 moles de hidróxido de potasio. Y eso era la pregunta A. Oh, ya, o si ya vamos a terminar. No, Zoom nos quiere echar. Voy a borrar eso. Quedó una línea ahí. No, se me olvidó ponerle. Yo hice este PPT. Se me olvidó ponerle animación a esa línea. Bueno, la pregunta B nos pide la cantidad de equivalentes gramos de la sal formada de sulfato de potasio y del reactivo en exceso. Primero que todo hay que calcular la cantidad de reactivo en exceso, que es que a partir del reactivo limitante, que es un mol del reactivo limitante de ácido sulfúrico, que va a generar un mol de sulfato de potasio. Y por lo tanto los 0,09 moles de ácido sulfúrico hay que calcular cuánto es X. Como la relación es 1 a 1, la relación de 0,09 moles de ácido sulfúrico va a dar como producto 0,09 moles de sulfato de potasio. Y eso queda en la tabla, en donde tenemos la cantidad en exceso, 0,002, tenemos la cantidad que sobró, o sea, la cantidad que se formó de sulfato de potasio, que es 0,009. Ahora, tenemos, para cada reacción se desglosa de esta manera. O sea, para cada reacción, para cada compuesto se puede disociar de esta manera, en donde tenemos que el KOH forma, libera un ion potasio y el sulfato de potasio genera libera dos iones potasio. En el fondo son, acá arriba tenemos una carga positiva y acá abajo tenemos dos cargas positivas. Yo me baso principalmente en las cargas positivas, ¿ya? Para calcular la cantidad equivalente. Y por lo tanto el KOH va a presentar un equivalente y el sulfato de potasio va a presentar dos equivalentes. Por lo que la cantidad equivalente de hidróxido de potasio serían los moles, sería igual a los moles, porque equivalente gramo igual a mol por equivalente. Como para el primero la cantidad equivalente es 1, serían los mismos valores, 0,0002, 0,002. Mientras que para el otro, la cantidad equivalente de sulfato de potasio sería los moles de sulfato de potasio por 2, o sea, 0,09 por 2. Y eso daría 0,018 equivalentes de sulfato de potasio. ¿Duda hasta aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Seguras, seguras? ¿Seguras, seguros? ¿O se perdieron en alguna cuestión? Bueno. Finalmente, también tenemos que calcular la normalidad y la molaridad. Para ello tenemos los moles de la normalidad y la molaridad de la sal formada, de la solución de la sal formada. Los moles que se formaron de sulfato de potasio son 0,009, ¿ya? Que son los mismos a partir de ácido sulfúrico. Sin embargo, aquí lo que cambia es el volumen final. Ah, no. Y la cantidad equivalente es 0,018, que lo calculamos recién. Y como decía, el volumen final cambia. ¿Por qué? Porque estamos mezclando dos soluciones con volúmenes distintos. Estamos mezclando 30 ml de ácido sulfúrico con 50 ml de hidróxido de potasio. O sea que en el volumen final se suma 30 más 50, nos va a dar 80 ml de solución final, de solución total, que es lo mismo que 0,08 litros. Y por lo tanto, para calcular la normalidad, se dividen primero los equivalentes de la sal en la cantidad de litros, 0,08. 0,018 dividido en 0,08 nos da 0,225 normal de eh, sulfato de potasio. Mientras que la molaridad se calcula
a partir de los moles, 0,009, que fue lo que se formó, dividido en los litros, está ahí, y es en la mitad del valor de arriba porque la cantidad de moles es la mitad de la cantidad equivalente. ¿Seguros que no se perdieron? ¿Seguras que no se perdieron? Si no dicen nada, avanzaré. Finalmente, la otra pregunta que era sobre este ejercicio es calcular la normalidad del reactivo en exceso. Los equivalentes del reactivo en exceso son 0,002. Tenemos el volumen, al igual que el anterior. Los volúmenes finales se mezclan, así que el volumen total es 80 ml o 0,08. Y para calcular la normalidad simplemente sería la cantidad equivalente en los litros y nos da 0,025. Y fin, ahí terminamos con el seminario. Y hoy día o mañana, yo probablemente más mañana que hoy día, la verdad. Les subo el PPT en la presentación del seminario para que puedan estudiarlo. Como ven, tiene animación, así que es recomendable ver en pantalla completa o en modo presentación. Y ya, veamos rapidito. Oh, nos quedan 3 minutos. Lo que nos deje ver esta cuestión. Si no abrimos otra sesión al tiempo. Bueno, ¿cómo es lo equivalente? ¿Cómo saber si se deben disociar o semi-reactivos? A ver, si te fijáis, acá lo que tenemos fueron puras soluciones, puras sales divididas en agua. Y con eso nosotros pudimos ver, o sea, como eran sales divididas en agua, simplemente se disociaban, no generaban redox. En ningún momento tuvimos una reacción redox. Cuando el ejercicio normalmente se explicita que hay una reacción redox, pues no sé, eh, carbono con ácido sulfúrico, genera CO2 con azufre, por decir algo. Eh, Ahí tenemos una redox, porque claramente hay un cambio en los estados de oxidación de la cuestión. Y si piden hacer cálculos a partir de eso, eh, incluyendo la normalidad, hay que incluir los electrones de las semireacciones. ¿Cachai? Pero eso ya es algo explícito del ejercicio. En este caso fueron puras sales que se disuelven en agua, o puros reactivos que se disuelven en agua. Era la disociación. Creo que en el seminario de soluciones 2 vienen ejercicios con redox. Creo, no estoy seguro. Ya. Voy a cerrar esta y voy a abrir otra salita, otro Zoom, para que veamos el seminario ya. Tengo que descargarlo, así que me voy a demorar un poco. Es que nos queda no sé cuánto, un minuto. Así que voy a abrir otra. La pauta del control 3, el recuperativo. No sé si a alguien le tocó esta pregunta. Oh, ¿dónde está? Oh, ¿por qué no me aparece el chat? Oh, ahí está. No sé si a alguien le tocó esta pregunta. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue?
Ah, sí, era parte de. Ok, costeño. Ya, tranquilo. De hecho, arriba, al inicio del ejercicio, sí decía que eh, no sé, decía que no se o sea, perdón, al inicio del control, las instrucciones que decía era que no necesitaban subir nada, que todo se tenía que hacer en el control. Y si claramente salía una ecuación que había que balancear, el balanceo tenía que ser sí mismo. No era simplemente llegar y poner el resultado. Muchos se cayeron en eso. Muchos. De hecho, si tú me decís que llegaste y copiaste lo que habías hecho, claro, pues por casualidad que lo pusiste, pero habría caído en lo mismo. Claro, si te ponen una pregunta de desarrollo y no ponía el desarrollo y solo la respuesta, cómo cerciorar que el razonamiento es lógico y no hubo chamullo o hubo que bloquear? Ya, pero para llegar a la ecuación iónica balanceada o la ecuación molecular necesitaría hacer el balanceo. Sí, de hecho, en cada pregunta de desarrollo hay que hacer el desarrollo, pues por lo mismo de siempre. Si no, ¿cómo saber cerciorar que fue bueno y no fue copia? Sí, yo creo que ese fue un gran error de este, que había que explicitarlo, pero bueno, preguntaban por la cuestión. De hecho, ahí el ejercicio dice, plantea y balancea la ecuación iónica. En este caso voy a ser abogado del diablo. Si sale una pregunta de desarrollo, claramente hay que poner el desarrollo, no hay que llegar y poner el resultado. Ya, pues, eso quiere decir, eso significa que se hace el desarrollo en el mismo espacio que se da. Y estuve viendo cómo manipular la cuestión, que también tengo pruebas en Canva. Eh, y si es posible modificarla así como está aquí en el Word. Ya. Vamos con la otra, la del ácido nítrico con fósforo y agüita. No sé si a alguien le pareció esto, debería. ¿Y por qué?
Ah, porque te faltaron las semi-reacciones. Solo llegaste y pusiste la otra. Bueno, aquí y un poco también es comprensión. Dice, utilice el método ion electrón. Si te dicen que hay que utilizar esa cuestión, es porque claramente hay que poner desarrollo. Insisto, no estoy, aquí estoy diciendo, la reacción es mala. En eso estamos de acuerdo. Si no se explicitó o se dejó al aire como que había que hacerlo, claro, pues es mejorable para el siguiente control o los siguientes, ¿cachai? Pero también estaba implícito en el leer. Si utilice esto, como hay que dejar todo claro y eso en cada ramo, en cada prueba que uno tenga desarrollo, hay que escribir el desarrollo. ¿Cómo eso de yo escribí eso y se te descuenta igual? Voy a revisarlo ya. Tengo, Voy a revisarlo y ver en qué falló. O en qué falló. Sí, yo creo que esa es la parte más paja. Que, que uno se demora más lata. Para que no. Puta, esto queda grabado y no quería dejar hablar así. Es la parte que más molesta. Que escribir como está aquí en el ejercicio toma tiempo. No es llegar y hacerlo. Eh, Esto por un tema de comodidad que se ocupa Canvas. Sí, puede ser. Voy a anotarlo. Ya anoté eso último para mostrárselo a los profes, pero igual tampoco es necesario que esté explícitamente con estos detalles, así como que la carga negativa tenga que ir arriba, simplemente con tal de haberle puesto un menos, un 3 menos, ya se entendía que era nitrato por lo que estábamos hablando arriba. Estoy pensando en eso que está ahí, o en este 4H más, que en vez de ponerle el más ahí arriba, uno ponga el más y después siguiente. Esos son detalles que si uno le da el tiempo lo arregla, ojalá que sea así, pero si uno solo le da el tiempo lo arregla. La idea es poner ahí paso a paso en el que se está haciendo. Vamos al siguiente. Eh, Esta, sulfito de sodio con permanganato de potasio. ¿Alguien le tocó esta? ¿Le salió esa? ¿Alguna duda respecto del por qué no concuerda?
o si la tienen buena, si no, o qué, no sé. Bacán. No creo que me haya pifiado tan feo. Pero ya, te anoté mi para revisarlo después. ¿La dura? Ah, sí, creo que me acuerdo de ese ejercicio. Eh, el hecho de haberte equivocado en una sola semi-reacción implica que todo el ajuste después para abajo está malo. Por más que el desarrollo esté, la forma de hacerse, por más que el ajuste para abajo está malo. O al menos vi eso, es lo que me acuerdo. Vi una de esas, no sé si ha sido exactamente. No tengo Canvas aquí abierto, porque si no nos demoraríamos mucho más ir uno por uno revisando in situ. Si lo recuerdo, se me terminó esto. No, ojo, lo tengo mal. A ver, te voy a revisar. Bien, ahí te anoté para revisar la cuestión. Luego, la última pregunta del desarrollo era esa. ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Ninguna duda?